El día de hoy, hermanos, lo que vamos a ver al apóstol Pablo hacer en estos 11 versículos que acaba de leer nuestro hermano Víctor es darnos, número uno, una cuarta explicación sensata, lógica, razonable, que prueba que su apostolado es verdadero y por consiguiente el evangelio que él predica también lo es. Pero número dos, vamos a ver también al apóstol Pablo que él va a empezar a demostrar también con argumentos sólidos que la justificación no viene por guardar la ley de Dios, sino viene por depositar la fe en la persona de Jesús. Ahora, antes de entrar a estudiar esta sección de esta carta, que corresponde al día de hoy, creo que es necesario, para que podamos entender mejor lo que Pablo va a decir en esta sección que acaba de leer Víctor, pues que tengamos presente el trasfondo en el que Pablo escribe esta carta. Por lo tanto, yo quiero iniciar preguntando, antes de que Pablo escribiera esta carta, ¿qué era lo que estaba sucediendo que causó precisamente que el apóstol Pablo escribiera esta carta a los Gálatas? Es decir, ¿cuál es la historia detrás de la carta que llevó al apóstol Pablo a escribirle a los Gálatas con un tono fuerte, duro, al punto que los llama 2 veces insensatos, sin inteligencia, personas que no usan la capacidad mental para razonar? O sea, ¿qué es lo que había detrás de todo esto? ¿Qué fue el propósito principal por el cual llevó a Pablo a escribir esa carta? Y bueno, como hemos estado diciendo desde el inicio del estudio de esta carta, en el periodo de tiempo en el que Pablo escribe esta carta circulaba la falsa corriente teológica desarrollada primeramente por los falsos maestros que dice Pablo que se introducían dentro de las iglesias a escondidas, mayormente conformados por la secta de los fariseos, y que básicamente lo que enseñaba esta falsa corriente judaizante era que para ser salvos se necesitaba sí la fe en la persona y la obra expiatoria de Jesús, pero también era necesario guardar los ritos, las fiestas, las ceremonias y los mandamientos de la ley mosaica. En otras palabras, hermanos, su falsa teología en sus mentes, que era que sí hay que confiar en Jesús, pero también hay que guardar la ley de Moisés, era para ellos una verdad absoluta. Ellos lo miraban como una verdad absoluta. Como hoy en día, para muchos en su teología no bíblica, en su imaginación mantienen creencias como verdades absolutas. Pero al exponerlas bajo la luz de la palabra de Dios, donde se encuentran las verdades absolutas, pues se observa claramente que realmente no son verdades absolutas, son creencias sin fundamento bíblico, originadas muchas veces por las enseñanzas falsas de los falsos maestros o por su propia imaginación o opinión. Ahora, este movimiento judaizante era tan cautivante y tan agresivo que a la hora de exponer su falsa enseñanza, una enorme parte de las iglesias o de las iglesias de la región de Galacia, pues empezaron a abrazar esta falsa doctrina de manera total. Y bueno, como era de despedarse, Pablo, ni tardo ni perezoso, se dio la tarea de escribirle a estas iglesias de esta región de Galacia. ¿Y qué es lo que va a hacer el apóstol Pablo? Bueno, a través de exhortaciones de manera encarecida, él va a exhortarlos a que regresen al verdadero evangelio. ¿Y cómo lo va a hacer? Pues lo hace dando 4 explicaciones principales con argumentos sólidos y congruentes, precisamente con el propósito de hacerlos regresar al evangelio bíblico. Y lo que podemos nosotros notar en los primeros 2 capítulos de esta carta es que una gran mayoría de los miembros de las iglesias de Galacia estaban acusando a Pablo de ser un falso apóstol. Y esto debido precisamente a los falsos judaizantes que con astucias y enredosos razonamientos lograron convencer a los gálatas de que el apostolado de Pablo era falso. Y por esta razón es por lo que Pablo empieza su carta dejando bien en claro que su apostolado no proviene de ningún ser humano, más bien proviene de Jesús y de Dios mismo. Y por consiguiente, como esto es así, el evangelio que yo predico es verdadero. Y de allí Pablo, con el fin de contrarrestar estos falsos razonamientos y así convencer a los gálatas a que su apostolado es verdadero, pues él pasa a dar 4 explicaciones cuerdas y lógicas que comprueban que su apostolado es divino y no humano. Y como vimos hace 2 semanas, de hecho las 2 últimas semanas, vimos estas primeras 3 explicaciones. La primera explicación razonable que él dio es que él predica un mensaje que no complace a los hombres, que no los agrada, más bien hace todo lo contrario. ¿Qué es lo que hace? Enfurece a las personas. ¿Por qué? Porque en su mensaje él llama a los pecadores al arrepentimiento. Cuando tú tienes un mensaje así, donde llamas a los pecadores, a los seres humanos,
al arrepentimiento, les estás diciendo, ustedes son pecadores y Dios está irado con ustedes. Y eso no vende. Y Pablo está diciendo, esa es la primera explicación razonable que les puedo dar. Piensen en Jesús. ¿Por qué lo mataron? A Jesús lo mataron, a Jesús lo aborrecieron, precisamente porque su mensaje era ese. Él llamaba a los hombres al arrepentimiento. Bueno, eso es lo mismo que yo estoy haciendo. Esto evidencia que mi evangelio es el mismo evangelio que Jesús predicó. Jesús a mí me lo dio. Así que mi llamado viene de Jesús y esa fue la primera explicación. La segunda explicación razonable que Pablo también nos dio es que previo a su conversión, dice Pablo, yo era un perseguidor acérrimo de los cristianos y además era un fariseo de fariseos, de hueso colorado, extremista, que abrazaba y se sometía a las tradiciones y enseñanzas del judaísmo como ningún otro. Por lo tanto, esto también comprueba que mi apostolado viene de Dios, porque la única manera de que alguien me convenciera a dejar de ser un enemigo del evangelio de los cristianos y a dejar mi religión que tanto amaba y tanto peleé por ella, el judaísmo, a menos que Dios interviniera en mí, nadie me pudo haber sacado de ahí. Por lo tanto, fue Dios quien se reveló a mí a través de Jesucristo, y esto también viene y prueba que mi apostolado viene de Dios. Y Pablo nos dio una tercera explicación también razonable, y es que su autenticidad apostólica fue reconocida y además confirmada por los líderes de la iglesia madre. ¿Quiénes eran los líderes de la iglesia madre de Jerusalén? Los apóstoles, los mismos apóstoles que anduvieron con Jesús. Por lo tanto, Pablo dice, estas ya son razones que deben de convencerlos a que mi apostolado viene de Dios. Por lo tanto, el evangelio que yo predico, que va en contra al evangelio que predican los judaizantes, es el verdadero. Escucha lo que dice Gálatas capítulo 2, versículo 9, que fue lo que vimos la semana pasada. Dice Pablo ahí, y reconociendo, o sea, los apóstoles, entre ellos Pedro, Juan, Santiago, dice, la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, los pilares de la iglesia, los líderes principales, nos dieron a mí, a Bernabé, la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Bueno, Pablo dice, aquí están tres explicaciones que comprueban que verdaderamente mi apostolado viene de Dios. Ahora, en los versículos que leímos al inicio de la prédica, pues Pablo dio de una manera implícita una cuarta explicación razonable que también prueba que su apostolado viene de Dios. ¿Y qué más fue lo que vimos allí? Bueno, Pablo empieza ya a demostrar con argumentos sólidos que la justificación no viene por guardar la ley de Dios, sino viene por la fe sola en la obra expiatoria de Jesús. Pero antes de empezar a ver esto, vamos a ver esa cuarta explicación que Pablo nos da. ¿Y cuál es esa cuarta explicación que Pablo da para demostrar que su apostolado viene de Dios? Bueno, Pablo, después de dar estas tres explicaciones, él pasa a mencionar que su autoridad apostólica había quedado definitivamente establecida. ¿Cuándo? Cuando corrigió al mismo apóstol Pedro, el gran pilar de la iglesia de Jerusalén. Y además también se demostró, al haber defendido los principios del evangelio, que Pedro estaba negando en su hipocresía. Y sin embargo, nadie, ninguno de los líderes de la iglesia de Jerusalén, la iglesia madre, lo cuestionó. Esto es como si dijera Pablo, esto comprueba que mi autoridad apostólica viene de Dios. O sea, la madre iglesia lo aceptó juntamente con sus líderes, la exhortación que yo le hice al gran Pedro. ¿Qué nos dice esto? Que ellos estaban reconociendo mi autoridad apostólica que había recibido de Dios. Escuchen lo que dicen los versículos 11 al 4. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Y la pregunta es, ¿por qué era de condenar lo que Pedro estaba haciendo? Bueno, según Pablo, porque no andaba rectamente a la verdad o conforme a la verdad del evangelio. La verdad del evangelio que establece. ¿Cuál verdad? Esa verdad que dice que la salvación es solo por gracia, por medio de la fe sola, sin ninguna pizca microscópica de esfuerzo humano, sino más bien es solamente por gracia. Y escucha lo que sigue diciendo Pablo. Pues antes de que viniesen algunos de parte de Jacob, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos. De tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi, dice Pablo, que no andaba rectamente conforme a la verdad del evangelio, aquí viene la reprensión de Pablo a la gran roca Pedro. Dije a Pedro delante de todos, en público, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas? ¿Por qué fuerzas a los gentiles a querer guardar las costumbres judías? Bueno, lo que Pablo está diciendo aquí en otras palabras es, no hay duda, Gálatas,
que esto, al igual que las primeras tres explicaciones racionales que yo ya les di, comprueban que mi apostolado viene de Dios. Porque les he de decir que en una ocasión, cuando subí a Jerusalén una vez más y vi a Pedro que no andaba rectamente conforme a la verdad del Evangelio, o sea, piensen en esto, Gálatas, el gran Pedro, considerado una de las grandes columnas de la iglesia, grandes pilares de la iglesia. O sea, Pedro era considerado así porque Pedro, sin duda alguna, fue al que Jesús le dijo: a ti te voy a dar las llaves del reino. O sea, sobre ti, Pedro, voy a edificar mi iglesia. Y Pablo les dice: piensen, yo reprendí a este Pedro, porque no andaba rectamente conforme a la verdad del Evangelio. Y tanto Pedro como la iglesia madre de Jerusalén aceptaron mi reprensión. Esto nos enseña que ellos están aceptando que yo tenía una autoridad apostólica dada por Dios. Así que esto también comprueba que yo soy un verdadero apóstol de Jesús. Por lo tanto, dejen de estar cuestionando mi apostolado y reciban mi evangelio. El evangelio que anuncia esta verdad, que solamente por gracia, por medio de la fe, es que el pecador es salvo sin ninguna obra. ¿Le van a hacer caso ustedes a los judaizantes o me van a hacer caso a mí? Ahora, esta es la cuarta explicación, ya no voy a ahondar más en ella porque quiero continuar. Sin embargo, antes de pasar a ver cómo Pablo empieza a demostrar con argumentos sólidos que la justificación no viene por guardar la ley de Dios, sino viene por la fe sola, en la obra expiatoria de Jesús, yo quiero que veamos algunas enseñanzas que podemos extraer de estos versículos. Ok, la primera lección que podemos sacar es que la verdad del evangelio está por encima, hermanos, de cualquier persona, sin importar su cargo, su rango. O sea, Pablo ya nos dijo, si aún uno de nosotros, como apóstoles, o un mismo ángel del cielo, o sea, no del infierno, del cielo, viene ustedes con otro evangelio distinto, no lo reciban. Y Pablo nos está dando aquí un ejemplo. Pedrito, el gran Pedro, no andaba rectamente conforme a la verdad del evangelio y yo lo tuve que corregir. Serás Pedro. Y a ti muchos te alaban y te admiran, Pedrito, pero andas mal. Por lo tanto, yo lo tuve que reprender. ¿Por qué? Porque hay un solo evangelio. Y Pablo sabía lo importante que era de mantener íntegro, puro este evangelio. Porque él sabe que no hay otro medio por el cual el hombre pueda ser salvo. A Dios le plació agradar a los creyentes a través de la locura precisamente del mensaje del evangelio. Que para los judíos es tropezadero. Para los gentiles, para los griegos es una locura, es una tontería. Sin embargo, para Dios es poder de Él, ¿para qué? Para salvar. Así que la primera lección que nosotros sacamos de aquí es que la verdad del evangelio está por encima de cualquier persona, sin importar su cargo o rango. O sea, a la luz de este versículo podemos deducir que cuando la verdad del evangelio que Dios usa para salvar está siendo comprometida por alguien, sin importar quién sea, tenemos que contender, como dice Judas en su carta, ardientemente por la verdad del evangelio. ¿Por qué? Porque es necesario que la verdad del evangelio permanezca siendo predicada a las almas. Porque recuerda, necesitamos cada uno de los componentes del evangelio. Imagínate que de repente caiga una nueva pandemia. Hay un nuevo virus, pero este virus es letal. Sin embargo, se descubre la cura inmediata para este virus. Y vamos a suponer que la cápsula que puede eliminar totalmente este virus se compone de 3 elementos. Sin uno de esos 3 elementos, la pastilla no va a ser efectiva. Pero de repente tú dices, es que este elemento es muy amargo, sabe muy feo, deberíamos de eliminarlo. Y tú lo eliminas. Si ya nos dijeron que si en uno de esos 3 elementos no va a tener efectividad la medicina, y tú aún así, porque tú consideras que ese elemento es amargoso y no quieres tú perjudicar, no quieres desagradar a nadie, tú lo quitas, tú serías una persona cruel. Bueno, Pablo está diciendo, este elemento es necesario para recibir una fe salvífica. Y lo vemos a Pablo cómo está peleando con capa y espada. No me importa, o sea, tuve que inclusive el Espíritu Santo me dio luz verde a poner este testimonio acerca de Pedro. Conviene que todo el mundo lo sepa. Porque si en un momento dado tú te das cuenta que un líder con un alto cargo está comprometiendo la verdad del evangelio, específicamente esta o cualquiera que sea, nosotros tenemos que confrontarlo con la verdad. Eso fue lo que hizo Pablo. Sí, escucha lo que dice el siguiente versículo, Gálatas 2:1. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, ¿qué dice ahí? Lo resistí cara a cara.
porque era de condenar, porque lo que estaba haciendo era digno de una reprensión severa. Era digno de que yo dejara todo lo que estaba haciendo para reprenderlo, para frenarlo y para corregirlo con la verdad. ¿Por qué, hermanos? Porque de lo contrario, Pedro, con su actuación hipócrita, estuviera corrompiendo la verdad del evangelio. Y el problema es que lo hacía por miedo a los judaizantes. O sea, ni siquiera era su convicción. O sea, él creía verdaderamente que la salvación era únicamente por gracia mediante la fe. Sin embargo, por miedo al que dirán los de la circuncisión, él los apallaba. Él se apartaba de los gentiles. Así que lo que Pedro estaba haciendo era algo digno de reprender severamente. No era cualquier cosa como para pasarlo por alto, como hacen muchos. Era algo más bien que se tenía que reprender en el momento, cara a cara. Esto nos enseña que cualquier persona, sea quien sea, que corrompe la verdad del evangelio, merece recibir una reprensión dura, porque la verdad del evangelio está por encima de cualquier persona. Escucha lo que dice el versículo 12. Pues antes de que viniesen algunos de parte de Jacobo, esto es lo que hacía Pedro, comía con los gentiles. Pero después de que venían o vinieron, se retiraba disimuladamente, se apartaba, se distanciaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Ok, aquí vemos que lo que Pedro está haciendo es sencillo de entender, hermano. O sea, Pedro estaba plenamente consciente de que los gentiles, o sea, las personas no judías que se habían convertido al cristianismo, con las cuales él se sentaba a comer, pues eran legítimamente sus hermanos en Cristo. Eran salvos genuinamente al igual que él por el solo hecho de haber creído en la persona y obra de Jesús. Sin embargo, por temor a los de la circuncisión, disimuladamente se apartaba de los gentiles. ¿Y quiénes eran los de la circuncisión? Algunos pueden tener una idea, otros quizás no. Quiero asegurarme que cada uno de los que estamos aquí sepan quiénes eran ellos. El libro de los Hechos, capítulo 15, donde se trata precisamente ese asunto y que ya hemos ido a él, nos dice quiénes eran estas personas. Dice ahí: pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Pues vemos que los de la circuncisión eran judíos que pertenecían a la secta de los fariseos, que habían creído en Jesús, pero que creían que para poder ser salvos, sí, hay que creer en Jesús, pero también hay que guardar la ley. Y Pedro, por temor a estos hombres, se apartaba de los gentiles. O sea, los miraba venir a ellos y Pedro, si estaba comiendo y platicando y ministrándoles, quizás, los miraba y se apartaba, se alejaba de ellos. ¿Y qué era lo que Pedro estaba mostrando, hermanos, indirectamente? ¿Qué estaba haciendo Pedro? De alguna manera estaba él afirmando que la falsa enseñanza de los judaizantes tenía un peso. O sea, es decir, gentiles no los veo porque ya llegaron los de la circuncisión. No decía eso, pero actuaba así. Y bueno, ellos enseñan que para ser salvo, que creen en Jesús, pero hay que guardar también la ley. Y yo no quiero que me vean con ustedes porque ustedes son unos incircuncisos. ¿Qué van a decir ellos de mí? Así que Pedro, con su actitud hipócrita, estaba de alguna manera indirecta aprobando esta falsa enseñanza. Y Pablo, al enterarse, pues va y lo reprende duramente cara a cara. No solamente, como dice Pablo, para que permaneciese la verdad del evangelio pura, intacta, sino también por lo que dice el versículo 13. ¿Y qué dice el versículo 13? Dice: y en su simulación participaban también los otros judíos. O sea, no solamente el hijo de consolación Bernabé fue arrastrado por la hipocresía, sino también otros judíos. ¿Y qué nos enseña esto, hermano? Bueno, que mantener la integridad y la pureza de la verdad del evangelio, que está por encima de cualquier persona. En este caso, el muy popular Pedro estaba corrompiendo con su actitud hipócrita, pues esta verdad del evangelio. Y Pablo tuvo que frenarlo, tuvo que reprenderlo. Y públicamente, que todos se enteren, pastor, el pecado de él era público. Y además, el asunto era de suprema importancia. O sea, se saltó Mateo 18:15. Si tu hermano pega contra ti, agárralo a él a solas y ve a repréndelo. Si no te oye, llévate a 1, 2, 3 testigos. Si no los oye, díganselo a la iglesia. Si no oye a la iglesia, públicamente, téngalo por gentil y publicano. Pablo no tuvo que hacer eso. El pecado de él era público y además él estaba fallando en una verdad fundamental. Por lo tanto, Pablo lo refrena. Y además lo corrige, como vamos a ver. Escucha lo que dice el versículo 14. Pero cuando vi que no andaba rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro, aquí viene el refreno, aquí viene la exhortación delante de todos. Si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío,
¿Por qué razón fuerzas a los gentiles a cumplir, a obedecer las costumbres judías? Que eso es lo que quiere decir judaizar, a querer cumplir la ley. Ahora, ¿qué más aprendemos de estos versículos? Bueno, que aún los hombres más grandes de Dios pueden en ocasiones actuar hipócritamente en contra de la verdad del Evangelio. El apóstol Pedro le pasó. Esto quiere decir, hermano, que como el apóstol Pedro no era cualquier miembro de la iglesia, no era un recién convertido, ¿verdad? No, era uno de los pilares más fuertes de la iglesia. Y bueno, esto le pasó a él. Esto nos dice que nadie está exento de desviarse momentáneamente de la verdad del Evangelio, ni aun los grandes hombres como Pedro. Por lo tanto, debemos de tomar el consejo que Pablo le da a los corintios en su primera carta. El que piensa que está firme, mire que no caiga, examínese. No vaya a ser que se encuentre también haciendo lo que Pedro, que disimuladamente, pero hipócritamente, estás tú contrarrestando la verdad del Evangelio. Otra lección que podemos sacar de esta lección es que con tal de que la verdad del Evangelio permanezca, como dice Pablo, y continúe siendo proclamada, tenemos que frenar y corregir a todos aquellos que actúan hipócritamente contra la verdad del Evangelio. Bueno, vamos a recordar lo que Pablo dijo unos versículos arriba de este mismo capítulo. Dice Pablo ahí, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondida, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo, para reducirnos a esclavitud. Y lo dice el versículo 5, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos. En otras palabras, o sea, su falsa enseñanza de que sí, Jesús, pero también las obras, nunca nos sometimos a esa enseñanza, más bien la frenamos. Al no someternos a ella, la corregimos. ¿Con qué propósito? Para que la verdad del Evangelio permanezca. Entonces vemos que Pablo no acepta todo aquello que contradice la verdad del Evangelio. Y esto es una forma de frenar el error y además de corregirlo, como lo hizo con el apóstol Pedro. Escucha lo que dice los versículos 15 y 16. Dice, nosotros judíos de nacimiento, dice Pablo, y no pecadores de entre los gentiles, recuerda, los judíos eran la nación escogida por Dios, tenían la ley de Dios, Dios se les había revelado de una manera especial. Y Pablo por eso es que está diciendo, o sea, por raza nosotros somos judíos y no como los gentiles, pecadores, ¿verdad? Que al final de cuentas también ellos eran pecadores. Y dice el versículo 16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesús. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Entonces vemos claramente aquí que Pablo primero frena el acto hipócrita de Pedro, resistiéndolo públicamente cara a cara, y luego lo corrige, recordándole que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesús. Así fue como nosotros fuimos justificados. Pedro, ¿ya se te olvidó? O sea, recuerda que la Biblia dice que nadie será justificado por la ley, por guardarla. ¿Te das cuenta? O sea, lo frena y entonces corrige al apóstol Pablo. Y es lo mismo que nosotros debemos hacer. En cuarto lugar, ¿qué más aprendemos? Que las personas que actúan hipócritamente, escucha, se vuelven altamente mal influyentes. Son influyentes, personas que influyen para mal. Mire, así como la buena predicación sana empieza a atraer a la gente a la santidad, a los hijos de Dios, ¿verdad? Porque las ovejas de Dios oyen la voz de Dios y lo siguen. Bueno, de esa misma manera, cuando las ovejas empiezan a escuchar la verdad de Dios, pues corren a la santidad, corren a la justicia. Bueno, de la misma manera la hipocresía empieza a traer a la gente al error. Escucha una vez más lo que dice el versículo 13 de Gálatas 2. Y en su simulación participaban también los otros judíos. De tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. La pregunta es, ¿quién era Bernabé? Porque Pablo dice ahí, de tal manera que aún Bernabé. ¿Quién era Bernabé? No era un recién convertido, no era cualquier discípulo. Y fue arrastrado porque Bernabé vio a la gran columna Pedro actuar hipócritamente y él empezó a seguirlo, apoyando, aprobando lo que Pedro estaba haciendo. Así que, ¿quién era Bernabé? Hechos 4:36 nos dice lo siguiente acerca de él. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es, ¿hijo de qué? Consolación. ¿Por qué cree que le pusieron así? Porque él era sensible a las necesidades de los demás y ahí estaba para consolarlos. No solamente con palabra de Dios, sino también con bienes, como sigue diciendo el versículo 37. Como tenía una heredad, la vendió y la trajo al precio
y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Entonces yo veo que Bernabé era un hombre que le gustaba consolar a los abatidos y hacía todo lo posible por hacerlo, hasta inclusive llegar a vender una de sus propiedades que él había heredado y la puso a disposición de los apóstoles para los necesitados. Así que Bernabé era una persona muy generosa, muy sensible a las necesidades de los demás. Pero escuchen lo que Hechos 11 añade más acerca de Bernabé. Dice el versículo 22, capítulo 11 de Hechos. Llegó la noticia de estas cosas a oído de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. O sea, eso de que el apóstol Pablo, el que antes perseguía a la iglesia, ahora está predicando la misma fe, pues envían a Bernabé y fue hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó, exhortó a todos, era una persona que exhortaba, que animaba, el hijo de consolación, a que con propósito de corazón permaneciesen fiel al Señor. Versículo 24, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. O sea, si tú dices, pues Pedro pues era bien acelerado, ya lo vimos antes de que recibiera el Espíritu Santo. Bueno, este hombre, Bernabé, era una persona buena, llena del Espíritu Santo y de fe. El que crea que está firme, mire que no caiga. Dice, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo. Y hallándole, le trajo a Antioquía, versículo 26. Y se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Así que como vemos, Bernabé no era cualquier discípulo, no, él era uno de los compañeros de milicia del apóstol Pablo más fieles. Enseñaron juntos el evangelio y además era una persona llena del Espíritu Santo y de fe. Sin embargo, se descuidó. Y al ver ahora al gran don Pedro apartarse de los gentiles, él también lo hizo, él también lo hacía. Mire, Dios jamás permite, hermanos, que yo me desvíe de la verdad del evangelio. Si eso llegara a pasar, no imiten a Bernabé, imiten a Pablo. Manténganse firmes en la verdad del evangelio. No se dejen arrastrar por mí. No, sean más bien como el apóstol Pablo, firmes en la verdad, siguiendo su recomendación. Más si aún nosotros o un ángel del cielo les anuncia otro evangelio diferente al que ha sido anunciado en la Biblia, sea maldito. O sea, no lo sigan porque es alguien que va a recibir condenación. No lo imiten. Más bien, estén firmes en el evangelio verdadero y no vayan detrás del error. Sin embargo, es triste ver, hermanos, que hay personas que son más capaces de tener las convicciones que ellos abrazan sujeta a lo que su pastor dice, aunque la Biblia no lo apoye. O sea, yo prefiero obedecer al pastor a lo que dice Dios en su palabra, al hombre. Ellos dicen cosas como, si mi pastor empieza a cambiar, yo empiezo a cambiar como él. Si mi pastor ahora practica otra cosa nueva en la iglesia, porque Dios se lo reveló, pues yo también lo empiezo a practicar, lo acepto. Si mi pastor cambia de denominación, yo también cambio con él. Tristemente vivimos en un tiempo donde hay gente más fieles al hombre, a sus pastores, que a Dios. ¿Y sabe cómo se ve también? ¿Y quién predica este domingo? Y no saben si el pastor anda de viaje o está aquí. ¿Quién va a predicar? ¿Hermano Narciso? ¿Quién va a predicar? O sea, tengo que averiguar, porque de eso va a depender si vengo o no vengo a la iglesia. Wow. Hay mucha gente fieles a los hombres y no a Dios, cuando su fidelidad debe de ser a Dios por encima de cualquier persona, de cualquier pastor. Pero pastor, ¿qué la Biblia no manda a honrarle al pastor como dice 1 Timoteo 5:17? Porque hasta los defienden a capa y espada. Los ancianos, ahí dice pastor, que gobiernan bien, sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Bueno, eso sí es verdad, siempre y cuando esos pastores estén sujetos a la palabra de Dios. Entonces sí, hónrales. Y dice ahí, con doble honor, mayormente a los que trabajan, ¿en qué? En predicar, en enseñar. Pastor, ¿pero qué la Biblia en Hebreos 13:7 no nos manda a obedecer y a sujetarnos a nuestros pastores? Sí y amén, obedezcan, que eso le agrada a Dios. Sin embargo, siempre y cuando que estos pastores estén predicando fielmente la palabra de Dios. Si no es así, tú no te debes a ese pastor, no te debes someter y mucho menos con una fe ciega, porque él es el pastor y además Dios hace milagros a través de él. Mire, yo como cualquier pastor verdadero de Dios, quiero lo mejor para ustedes, quiero lo mejor para sus almas. Sin embargo, hermanos, esto no significa que tienen que seguirme a cualquier lado que yo voy en cuanto a la doctrina. Yo quiero que si algún día, Dios no lo quiera, me desvío de la verdad del evangelio,
por amor a mi alma y por amor a sus almas, traten de rescatarme con la verdad de Dios y no sigan el desvío conmigo. O sea, yo quiero que con amor me digan, César, eso que estás predicando no es bíblico. Eso no está bien. Pero ¿cómo le vamos a decir eso al ungido de Dios? No, ya todos somos ungidos. Por el Espíritu Santo hemos sido ungidos. Todos tenemos la misma autoridad por la palabra de Dios. O sea, yo les dije, mi posición como pastor no me da autoridad. Yo no tengo nada de autoridad. Lo que me da mi autoridad es la palabra de Dios que yo transmito. Esa es la autoridad final. Por lo tanto, no es el ungido de Dios. No, la Biblia manda a reprender aún a los ancianos, a los pastores como a padres. Hay una manera de hacerlo. Pablo reprendió a Pedro. Y tenemos nosotros que hacerlo. No había nadie en la iglesia que lo reprendiera. Pero gloria a Dios que Dios siempre tiene un remanente, ¿verdad? Que está ahí para reprendernos. Así que hermanos, yo quiero que me corrijan. No que se vayan conmigo en el error. O sea, yo quiero ser su guía en el camino a la santidad y no su compañero al camino a la condenación. No, yo quiero guiarlos a la santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor, ¿verdad? Pastor, entonces la salvación es por obra, no. Donde está el Espíritu Santo, allá hay santidad. Así que yo quiero ser su guía en el camino a la santidad, no quiero su compañero en el camino a la condenación. Por lo tanto, tengamos cuidado, hermanos. ¿Por qué? Porque los hombres son muy fáciles de admirar y de seguir, sobre todo los que tienen carisma. Yo no tengo peligro. Yo creo que no hay peligro aquí. No, al contrario, yo creo que a algunos les caigo mal. Qué bueno que de alguna manera sea así, porque nos libra de eso, de querer admirarme a mí. Pero es fácil admirar y seguir a las personas, sobre todo cuando tienen grandes cargos, gran reputación, gran popularidad. Y esto lo vemos en el caso de Pedro. Pedro no era cualquier apóstol, no era cualquier persona, no era cualquier creyente, era uno de los pilares principales de la iglesia madre de Jerusalén y arrastró no solamente a Bernabé, el hijo de consolación, sino a muchos más. Así que esto nos enseña, hermanos, que actuar hipócritamente en contra de la verdad del evangelio también nos hace mal influenciar a los demás. Y Pablo, pues viendo esta escena, lo lleva a frenar y a corregir precisamente ese error, para que la verdad del evangelio permanezca y para evitar que más discípulos fueran arrestados por el error. Ahora, una quinta cosa que aprendemos también es que actuar hipócritamente contra la verdad del evangelio se debe, en ocasiones, no siempre, por tener temor a los hombres. Lo vimos en el versículo 12. Pues antes de que viniesen algunos de parte de Jacob, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retiraba y se apartaba. ¿Por qué? Porque tenía miedo, tenía temor de los de la circuncisión, de aquellos que decían necesario, sí, creer en Jesús, pero también circuncidarnos y guardar la ley. Y como ya mencionamos, Pedro estaba bien seguro que los gentiles eran salvos, o sea, que eran hermanos en Cristo, pero creía que los gentiles de alguna manera eran de segunda clase. Pero no era tanto esa su convicción, era más bien el miedo que le tenía a los judaizantes. O sea, yo no sé si me estoy explicando, hermanos, pero Pedro sabía que ellos eran hijos de Dios. Él estaba seguro de que eran genuinos creyentes. Sin embargo, por el temor a los hombres, ese temor lo lleva a actuar hipócritamente. ¿Y sabes qué sucedió? Ese temor lo llevó más allá de su creencia y su convicción. Porque él creía verdaderamente que eran hijos de Dios. ¿Y cuántas veces por temor a los hombres, hermano, nosotros también actuamos hipócritamente en el trabajo, con nuestras familias, las familias que no son creyentes, ¿verdad? ¿Cuántas veces no somos hipócritas en la escuela? ¿Cuántas veces cedemos a las conversaciones de las personas, conversaciones que no edifican? Nos quedamos callados, no queremos decir que somos cristianos y que sigan hablando chistes de doble sentido y todo eso. Eso es un exagerado para ti, pero no para Dios. Dice la Biblia que no debemos nosotros escuchar ni siquiera cosas que no convienen a la edificación. De hecho, Pablo dice, todo me es lícito hacer, pero no todo conviene. O sea, yo te aseguro que esos chistes de doble sentidos, si verdaderamente Jesús estuviera a tu lado, tú no lo estuvieras escuchando. Muchos dicen, no, si Jesús pudiera estar conmigo, si mi pastor fuera como Jesús, yo estuviera siempre con él. No, yo creo que le huiríamos a Jesús, porque Jesús es completamente luz. O sea, imagínate tú viendo las series que ves ahí en Netflix y en otras plataformas sociales, con Jesús a un lado. No, pues Jesús está aquí, no lo puedo ver. Entonces ya como que ese Jesús ya no lo quiero siempre, ¿no? O cómo reaccionamos a veces cuando nos ofenden. Pues no es cierto que si estuviera Jesús o que si alguien fuera como Jesús, si mi esposa fuera como Jesús, mi esposa, yo lo amaría más. Quizás desearíamos no estar con él, sobre todo cuando andamos en la carne. Porque cuando andamos con el Espíritu, pues
su yugo ya no se vuelve difícil, sino fácil, ¿verdad? Y su carga ya no es dura, es ligera. Así que, hermanos, en ocasiones el hombre actúa hipócritamente por temor a los hombres. Y nosotros no debemos de temer lo que diga el hombre, debemos de temer lo que dice Dios. Así que tengamos cuidado, porque el temor a los hombres nos puede llevar a negar también nuestras convicciones. Porque aquí vemos que el temor al hombre llevó a Pedro a tratar a los hermanos gentiles como si no fueran hermanos. O sea, por el miedo a qué van a decir los de la circuncisión. Y esto le hirvió la sangre a Pablo. Y es como si Pablo le dijera: Pedro, ¿cómo puedes ser tan hipócrita que reconoces que ellos son tus hermanos, pero cuando llegan los de la circuncisión te alejas de ellos como si no fueran tus hermanos? ¿Cómo puedes tú ser tan hipócrita que a pesar de que reconoces que son salvos, los evitas cuando están aquí los judíos, los que creen en la circuncisión? O sea, mientras los de la circuncisión no estén cerca de ti, tú convives con ellos. Pero luego que ellos se van, pues entonces tú, o mejor, cuando ellos llegan, tú empiezas a fingir que no estás con ellos y los evitas y te vas. Es como que qué incongruencia la tuya al estar actuando así, sobre todo con tus convicciones, con lo que crees. Porque Pedro sabía muy bien, hermanos, que ellos eran salvos. Dios se lo había mostrado, Dios mismo. Mire, vayamos a Hechos rápidamente, capítulo 10, versículo 24 al 28. Dice allí: al otro día entraron a Cesarea y Cornelio lo estaba esperando. Cornelio era un gentil, habiendo convocado a sus parientes gentiles y amigos más íntimos gentiles. Cuando Pedro entró, el gran Pedro, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él entró y halló a muchos que se habían reunido. Versículo 28 dice: y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Imagínense comer con ellos, era todavía más abominable. Pero a mí me ha mostrado Dios, se lo mostró Dios, que ningún hombre llame común o inmundo. Después de esto, Cornelio el gentil pues empieza a explicarle a Pedro cómo un varón vestido con vestimenta resplandeciente le aparece y le dice: haz venir a Pedro, el cual mora en una casa de un tal curtidor, y dile que venga porque él te va a hablar el evangelio. Y bueno, para esto previamente de este relato, hermanos, Pedro ya había tenido una visión mientras oraba. Él tenía mucha hambre y mientras esperaba la comida, Dios en una visión, mientras él está orando, pues abre los cielos y del cielo desciende un gran lienzo, y dentro de ese gran lienzo habían animales inmundos. Y escucha una voz del cielo que le dice: Pedro, levántate, mata y come. El cual Pedro responde: Señor, no, porque ninguna cosa inmunda he comido jamás. A lo cual Dios responde 3 veces: lo que yo limpié, tú no lo llamas inmundo. Los gentiles que voy a salvar, tú no los vas a llamar perros e inmundos. No, ellos ya son parte de mi pueblo, ya son parte de la familia. Así que Pedro, con esta visión en mente y lo que le había dicho Cornelio, pues empieza a abrir su boca y escucha lo que dice el versículo 34 de Hechos 10. Dice allí: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Y bueno, para no tomar más tiempo en este relato largo, voy a resumir el relato, hermanos, porque quiero llegar a un versículo clave. O sea, Pedro, en otras palabras, les predica el evangelio, y escuche lo que dice el versículo 42 en adelante. Dice Pedro: y nos mandó que predicásemos al pueblo y testifiquemos que Él es el Dios que ha puesto por juez de vivos y muertos. Volviendo a eso es evangelizar, hablar acerca de la mala noticia del juicio de Dios, de la condenación, del infierno. Decía alguien que estuvo viendo en el internet, dice: cuando te vas a acercar a los pecadores, no les hables del infierno, no les hables. O sea, Jesús siempre que hablaba de eso era algo hiperbólico, era una parábola. Y yo pensaba, entonces, lo que dice Pedro, por ejemplo, que Dios sabe guardar a los justos, pero también a los malos. Dice: si no perdonó a los del mundo de Noé, eso es hiperbólico. Eso fue literal, Dios destruyó a todos. Por lo tanto, yo quiero que tú notes, esto es evangelizar. Si tú dices: voy a evangelizar, y tú no hablas de la mala noticia, o sea, de que hay un juez de vivos que va a juzgar justamente, y los que no tengan justicia perfecta, que solamente se obtiene a través de Jesús, van a ser lanzados al infierno. Sigue diciendo Pedro: de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. O sea, aquí vemos 2 cosas. Dios le está diciendo a Pedro: hey, ya judíos y gentiles ya no son 2 pueblos distintos. No, yo he tumbado esa pared de enemistad que había. Ya son un solo pueblo. Pero además, también aquí Dios le está enseñando, porque mismo Pedro está repitiendo esto, que los profetas decían que todo aquel que creyera en él iba a recibir, ¿qué? Perdón de pecados. Los que guardaran la ley
No. Los que creyeran en él recibirán perdón de pecados por su nombre. Y el versículo 44, que es a donde yo quiero llegar, dice ahí, mientras aún hablaba Pedro, mientras aún Pedro estaba predicando el evangelio, el Espíritu Santo cayó sobre todos. Cornelio, los parientes más íntimos, a los vecinos que él tenía ahí cerca, cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión, ahí habían unos, los que decían, no, también es por guardar la ley. Ellos, viendo esto con Pedro, se quedaron atónitos. ¿Qué? ¿También sobre los gentiles se derrama el Espíritu Santo? ¿Y cómo supieron que el Espíritu Santo estaba siendo derramado por ellos? Porque se vio el Espíritu Santo, vino como paloma, no por la señal. Como al principio en el día del Pentecostés, por señal. Quiere decir que cuando alguien es salvo y recibe el Espíritu Santo, no siempre viene esa señal. Pero aquí era necesario para mostrarles, primeramente a Pedro y los judíos, los de la circuncisión, que verdaderamente Dios derrama el Espíritu Santo sobre gentiles también, no solamente sobre judíos. Y cómo ellos iban a ver que era una señal así, sino al oírlos hablar en lenguas y magnificaban a Dios. Entonces Pedro dijo, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también con nosotros? ¿Qué aprendió Pedro en ese día? Bueno, que el mismo Espíritu que cayó sobre los judíos cristianos en el día del Pentecostés, bueno, pues es el mismo Espíritu Santo que cayó sobre los gentiles en la casa de Cornelio. Y que además, la misma salvación que Dios le dio a los judíos al haber creído en Jesús, es la misma salvación que reciben los gentiles. Sin embargo, días, meses, años después, Pedro se descuida, anda en la carne. Cuando ve venir a los de la circuncisión, disimuladamente se alejaba de los gentiles por temor a los hombres. Dios se lo había mostrado, pero puede ser que se le olvidó. Esto nos enseña que la hipocresía de Pedro es sobre todas las cosas una hipocresía contra su propia convicción, contra su propia fe que había sido aprendido de Dios. O sea, Dios mismo se la había mostrado a través de esa visión y por medio de los judaizantes. Y por miedo a los judaizantes, se olvidó de ella. Y es por eso por lo que Pablo dice, pero cuando vi a Pedro, le resistí cara a cara porque era de condenar. Lo que él estaba haciendo, lo estaba haciendo por miedo a los de la circuncisión. Y bueno, Dios nos guarde del temor a los hombres. Que nos llene siempre de valentía, de denuedo, para permanecer firmes en la verdad del evangelio siempre. Ahora, antes de continuar, solo quiero aclarar algo, hermanos. Porque Pablo en una ocasión hizo algo similar a Pedro. Y a la luz de un estudio superficial, pues puede sonar muy contradictorio el apóstol Pablo. Escuchen lo que dice Hechos 16. Dice que Pablo un día, de hecho él mismo, circuncidó a un discípulo llamado Timoteo. Y escucha lo que dice ahí, que Timoteo era hijo de una madre judía, pero de padre griego. Dice el versículo 3. Quiso Pablo que este fuese con él, o sea, Timoteo. Y tomándole, a ver, vamos a meternos a un cuarto, bájate los pantalones, vamos a hacer algo, te voy a circuncidar. ¿Por causa de quiénes? De los judíos que habían en aquellos lugares. Porque todos sabían que su padre era ¿quién? Griego. Y al pasar por la ciudad les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles. ¿Cuáles ordenanzas habían acordado los apóstoles en Jerusalén? Es el capítulo 16, capítulo 15. El concilio. Para ser salvos hay que guardar la ley, hay que circuncidarse. No, nada más hay que tener fe en Cristo Jesús. Bueno, se estaba pasando eso. Pero Pablo, por alguna razón extraña, que no es tan extraña como vamos a ver, toma a Timoteo y lo circuncida. O sea, en una ocasión va a Jerusalén y lleva intencionalmente a Tito para comprobar que no es necesario circuncidarse para ser salvo. Y lo lleva y dice Pablo, nadie no obligó a Tito a circuncidarse, pero ahora se lleva a Timoteo y lo circuncida. Pregunta, ¿Pablo se está contradiciendo? ¿Es que acaso Pablo aquí no estaba andando rectamente conforme a la verdad del evangelio como Pedro? Y bueno, pues la respuesta es claro que no. Aquí el asunto es totalmente diferente. O sea, a simple vista parece como que Pablo está contradiciéndose. O sea, Pedro mira a los judaizantes, se aparta de los gentiles, y Pablo mira a los judíos y circuncida a Timoteo. La pregunta es ¿por qué? ¿Acaso Pablo empezó a creer que ciertamente para poder ser salvo hay que circuncidarse? ¿O acaso Pablo le tenía miedo a los judíos? Es decir, ¿por qué lo de Pedro es hipocresía y lo de Pablo no? Bueno, la respuesta está en las motivaciones detrás de sus actos. Mire, cuando leemos 1 Corintios capítulo 9, versículo 19 al 23, leemos lo siguiente. Dice el versículo 19, Pablo hablando. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos, ¿para qué? Para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judíos para ganar a los judíos, ahí está la clave.
a los que están sujetos a la ley. Y luego ahí aclara Pablo, aunque yo no esté sujeto a la ley, pero me hago, con tal de ganarlos, con tal de que me escuchen predicar el evangelio, Timoteo, vamos a circuncidarte, porque todos saben que tu papá es griego y por lo tanto no eres judío, no estás circuncidado. Pero ¿quieres que nos oigan predicar el evangelio? ¿Quieres que cuando vayamos a sus casas y toquemos las puertas nos abran la puerta? ¿Quieres que cuando vayamos a sus sinagogas nos abran las puertas y nos dejen compartir el evangelio? Es necesario circuncidarte. Vamos a hacerlo, porque queremos ganarlos. Dice el versículo 22, me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos al predicarles el evangelio. O sea, Pablo si estuviera aquí, no sé, a lo mejor no haría eso. Pero es un ejemplo chocho tal vez. Si Pablo quisiera ir con aquellos que no aceptan a las personas que no están tatuadas, quizás se pondría un tatuaje. Pero con ese fin. Con tal de irles a predicar el evangelio. O sea, si de repente Pablo dijera, hay una tribu en Brasil y el jefe, a menos que yo entre a su aldea sin ropa, no me va a dejar entrar. Quizás Pablo se la quitaría. Quizás, no sé, con un calzoncito o algo así, pero quiero predicarles el evangelio. Con tal de ganarlos a ellos, yo soy capaz de sacrificar eso. Bueno, eso es lo que le está diciendo a Timoteo. Timoteo, vamos, o sea, esto no es para que te salve, no te estoy diciendo que esto salva. Pero aquí donde estamos hay puros judíos. Y todos conocen que tu papá es griego. Queremos que nos escuchen, queremos ganarlo, queremos proclamarles el evangelio. ¿Qué tal si te circuncidamos? A lo cual Timoteo accedió. Quiere decir que, a diferencia de Pedro, Pablo no circuncidó a Timoteo por temor de los judíos. Más bien por amor a ellos. Wow. Tristemente hoy en día no queremos hacer sacrificios por amor a las almas. Pastor, yo soy como soy, yo pienso como pienso, así nací, y así me voy a morir, así quiero vivir, si me aceptan así, pues bien, si no, ni modo. Yo amo mi libertad cristiana, pastor. Ahí dice Pablo. Además, Pablo mismo dice que todo me es lícito hacer, así que la Biblia dice que es bueno tomar vino. Yo voy a tomar vino. La Biblia dice que puedo comer lo que yo sé, lo que yo quiera comer. O sea, yo no estoy dispuesto, no lo decimos, pero eso con la actitud lo estamos diciendo indirectamente. Yo no estoy dispuesto a hacer el sacrificio de privarme de nada con tal de ganar a alguien. Y es verdad que todo nos es lícito hacer, ¿verdad? Pero no todo nos conviene, dice Pablo. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que si yo tengo la oportunidad de predicarle el evangelio, por ejemplo, a un judío, y este judío me pide que antes de que yo vaya a su casa para proclamarle mi fe, yo durante la semana no coma cerdo, no coma peces sin escamas, sin aletas. Es decir, come alimento solamente kosher, si es que así se pronuncia. ¿Qué quiere decir? Alimentos que están procesados, que son alimentos puros, de acuerdo a la Torah. Bueno, adivina qué, hermanos. Pues adiós chicharrón, adiós mariscos, camaroncitos, ¿verdad? Langostas, cangrejos, adiós bagres. O sea, si yo quiero predicar el evangelio, me voy a abstener de todo eso. Otro ejemplo, si un judaizante moderno de hoy en día, los que quieren estar hablando en hebreo, me dice, bueno, te voy a dejar predicar en mi iglesia si empiezas a aprender palabras en hebreo, si te esfuerzas por hablar en hebreo. De perdido, cada vez que menciones el nombre de Dios, dilo en hebreo. Bueno, o sea, adivina qué. Me voy a esforzar a quemarme las pestañas, a aprenderme varias palabras en hebreo. Y quizás llegaría ahí, Yahshua HaMashiach los bendiga. El Ruach Kadosh de Elohim, o sea, el Espíritu de Elohim está aquí con nosotros. Así que les voy a pedir que abran el primer libro de la Torah que escribió Moshe. O sea, lo haría. No porque es necesario hacer esto para agradar a Dios y para salvarme. No, porque quiero aprovechar la oportunidad que Dios me da para predicar el evangelio. Eso fue lo que hizo Pablo. Vamos a circuncidarte. Es totalmente, la motivación es totalmente diferente a la de Pedro. Pedro lo hizo por temor. Pablo no, lo hizo por amor a las almas. Ahora sí, más brevemente pasemos a ver cómo Pablo empieza a demostrar con argumentos sólidos que la justificación no viene por guardar la ley, sino por la fe sola en Jesús. De esto no vamos a profundizar porque el capítulo 3 y parte del capítulo 4 Pablo los usa precisamente para profundizar en esta verdad. Y bueno, Pablo aquí empieza, él, o sea, dicho sea de paso, mientras les
narro el incidente que tuve con Pedro, que demuestra que como yo lo reprendí y él aceptó mi reprensión y la iglesia madre pues demuestra que yo soy un verdadero apóstol de Jesús, pues como quiera ya empiezo a darles lo que es el evangelio, lo que es la verdad del evangelio. ¿Y cuál es esta verdad del evangelio que conviene que permanezca? Que nadie, absolutamente nadie va a ser salvo por guardar la ley, sino por confiar únicamente en Jesús. Y bueno, Pablo empieza a usar este incidente. Después de que dice, pero cuando vi que no andaban rectamente, o sea, Pedro, conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como gentil, o sea, si tú, Pedro, siendo judío, ya no estás viviendo como judío, porque ya no guardas las ceremonias, eso te hace estar viviendo como un gentil. Dice, ¿cómo es pues que tú estás obligando a los gentiles a judaizar? Y después de que dice esto, Pedro dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesús. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Aquí Pablo de manera magistral, inspirado sí por el Espíritu Santo, está preparando ya el camino. O sea, después de dar cuatro explicaciones de que verdaderamente él es un verdadero apóstol de Jesús, ahora va a decir, déjenles corrijo ya ahora sí el evangelio, ya con estas explicaciones ya ustedes deben de aceptar mi apostolado, por lo tanto también mi evangelio. Y empiezo a preparar ya el camino. O sea, déjenme decirles, yo le dije a Pedro, nosotros sabemos que el hombre no es justificado por las obras. Jesús lo predicó, lo enseñó, te lo mostró Dios. Nosotros mismos creímos en eso. Entonces, ¿cómo tú estás obligando a los gentiles a judaizar, a circuncidarse, a guardar la ley? ¿Te das cuenta, hermanos? Así que, según Pablo, ¿cuál es la verdad del evangelio que quiere que permanezca y que Pedro estaba haciendo que no permaneciera? Bueno, que el hombre no es salvo por obedecer la ley, sino únicamente por la fe puesta en Jesucristo. Y fue precisamente esa la razón por la que reprendió severamente a Pedro. Mire, volvamos a leer nada más el versículo 14 del capítulo 24, escúchelo. Pero cuando vi que no andaba rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, pues ¿a qué onda? ¿Por qué estás obligando a los gentiles a judaizar? Entonces, Pedro no andaba rectamente conforme a esa verdad. Una vez más, ¿cuál verdad del evangelio? Que el hombre no es salvo por obedecer la ley, sino únicamente por la fe puesta en Jesús. Así que vemos que Pablo, a través de este incidente que tuvo con Pedro, él empieza a preparar el camino para demostrar que el hombre no es salvo por obedecer la ley, sino únicamente por la fe puesta en Jesús. Y bueno, como ya les dije, esto lo vamos a ver la próxima semana, Dios mediante, de manera más extensa. Pero lo que Pablo le está diciendo a Pedro, en otras palabras, es, si tú siendo judío vive como los gentiles y no como judío, ¿por qué estás obligando a los gentiles a judaizar? Sí sabemos muy bien que las Escrituras dicen que el hombre no es justificado por las obras, sino por la fe de Jesús. ¿Ya se te olvidó lo que dice Malaquías? Lo que dice Miqueas, que el hombre es justificado por la fe, nada más. El hombre o el justo vivirá por la fe. Escuche lo que dice el versículo 17. Y si buscando ser justificados en Cristo, dice Pablo, es decir, si nosotros como judíos también tuvimos que buscar la justificación por Cristo, esto demuestra que también nosotros somos hallados pecadores, Pedro. Recuerda, esto le está diciendo él a Pedro. Ahora, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Pablo responde. En otras palabras, a mí me costó entender esto y leí muchos comentarios, pero gracias a Dios me dio un poco de iluminación. Ok, en otras palabras, es como si Pablo dijera, suponiendo, Pedro, que los judaizantes y tú mismo, en tu actuación hipócrita, estén en lo correcto, de que para poder ser salvo se necesita guardar la ley. Bueno, esta afirmación, si fuera así, estaría sugiriendo que Jesús es ministro de pecado. O sea, que Jesús promueve el pecado, que Jesús insta al pecado. ¿Cómo lo hace? Porque Jesús enseñó que no busquen la salvación por guardar la ley. No, búsquenla por confiar en mí. Entonces Jesús, si verdaderamente es por guardar la ley, Jesús entonces es un incitador al pecado. No guarden la ley. Eso es lo que Pablo le está diciendo a Pedro. Y Pablo, después de preguntar, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? O sea, ¿Cristo promueve el pecado? Y Pablo dice, en ninguna manera, 1000 veces, no a la sugerencia que Cristo puede promover el pecado, haciéndoles más pecadores de lo que ya eran y pedirles que busquen la salvación en Él al no obedecer la ley. O sea, ese es el problema. El problema no es, Jesús no está diciendo no obedezca la ley, no obedezca los 10 mandamientos. No, el problema es cuando tú los quieres obedecer para salvarte. O sea, cuando el Espíritu Santo de Dios viene sobre ti porque Dios ya te salvó, porque Él prometió que todos los que confiaran en Jesús, no solamente sus pecados iban a ser perdonados, sino que ellos recibirían un nuevo corazón, recibirían el mismo Espíritu Santo de Dios. Bueno, cuando el Espíritu Santo de Dios viene a ti, Él te hace desear
querer guardar los mandamientos, pero ya no para salvarte, sino ya porque esa es la naturaleza de Dios. Entonces ese es el problema. Yo no estoy diciendo que al diablo los 10 mandamientos. No, ellos son el carácter de Dios. Más bien al diablo los 10 mandamientos si quieres guardarlos para salvarte. El único que te puede salvar es Jesús en la cruz del Calvario. Eso es lo que Pablo está diciendo. Así que Pablo responde, en ninguna manera, Jesús no es ministro de pecado. No. Ahora, Pablo, por consiguiente, en conexión con lo que acaba de decir, él pasa a afirmar lo siguiente en el versículo 18. Dice allí, porque si las cosas que destruí, la pregunta es, ¿de qué cosas está hablando Pablo que destruye? O sea, las cosas que yo destruí, como el querer guardar la ley y los ritos para salvación, eso yo lo destruí. Eso para mí dejó de ser importante. Eso para mí es estiércol. O sea, si esas cosas que yo destruí, todas esas costumbres, esas ceremonias que dictaba la ley, dice Pablo, y las mismas vuelvo a edificar. O sea, regreso a esa vida antigua para querer ser salvo por guardar la ley. Dice Pablo, transgresor me hago. Eso de volver a abrazar la doctrina errada de la salvación por las obras de la ley contradice las escrituras que declara que el justo por la fe vivirá de manera eterna. Y como va a decir Pablo más adelante, abrazar de nuevo esa doctrina falsa es hacer nulo el significado de la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. Por eso él va a decir al último, entonces por demás murió Cristo. Escucha lo que sigue diciendo Pablo, porque ya quiero terminar. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. En otras palabras, como si Pablo dijera, yo por mi parte, mediante la ley he muerto a la ley, a fin de vivir para Dios. O sea, porque yo entiendo que querer guardar la ley es imposible, porque la ley más bien me maldice por no guardarla. O sea, yo estoy muerto a la ley y quiero vivir para Dios, quiero vivir mejor en la fe que yo he recibido de Jesús. Y es por eso que dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y finalmente llegamos al versículo 21. Debido a todo lo que les acabo de decir, yo no desecho la gracia de Dios. Pues si por la ley fuese la justicia, si por guardar la ley es que uno puede ser justificado, entonces por demás murió Jesús. Es decir, todo el sacrificio y el castigo que Jesús recibió en la cruz del Calvario de parte de Dios, que lo llevó a la muerte, fue en vano, de nada sirvió. ¡Se equivocó Dios! ¿Qué está diciendo aquí Pablo? Sobre todo a Pedro, a Bernabé y a todos aquellos que quieren ganarse la salvación guardando la ley. ¿Qué es lo que le está diciendo? Bueno, si ustedes, suponiendo que estuvieran en lo correcto, esto significaría que Jesús murió en vano. Su muerte no sirvió para nada, fue de más. ¿Saben lo que es en vano? Imagínate que yo corto la yarda de mi casa y a lo más bajo que se pueda, y la termino después de una hora, y luego llega mi hijo y dice, voy a cortar la yarda. La acabo de cortar. Lo hizo en vano, ¿verdad? Es eso. Entonces, Jesús vino en vano. O sea, si había otro modo de salvación, pero el problema es que no hay ningún otro modo por el cual el pecado se pueda salvar más que por el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Y Pablo dice, yo no desecho la gracia de Dios. Gálatas, ¿quién los fascinó? O sea, Jesús fue predicado, crucificado. ¿Quién los hechizó? ¿Qué les hicieron para apartarse de este evangelio? No que haya otro evangelio, este es el evangelio. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Y sabes cómo Pablo, qué es lo que Pablo escribe inmediatamente después de decir, yo no desecho la gracia de Dios? Porque si fuese la justicia por guardar la ley, entonces por demás murió Cristo. ¿Sabes qué es lo que dice Pablo? Y vamos a leerlo textualmente. Aquí ya termina el capítulo 2 y empieza el capítulo 3. Y así dice el versículo 1. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Esa verdad, ¿de que qué? De que solamente en Cristo somos salvos. ¿Quién los fascinó? Y lo dice, a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre ustedes como crucificado. Yo cuando empecé a venir a las regiones de Galacia, yo les prediqué el evangelio. El que decía que solamente a través de la muerte y crucifixión de Jesús hay salvación. Casi me matan a pedradas por venir a predicar ese evangelio. Y de verdad, ya se apartaron, dice, oh Gálatas insensato. ¿Qué quiere decir esta palabra griega? En español es insensato, pero esta palabra en el griego es anoteos. Significa literalmente ininteligente. O sea, aunque tienes capacidad de pensar, no lo estás usando, Gálatas. Insensatos.
No están usando la inteligencia para entender algo tan sencillo y simple. O sea, aquí Pablo, después de decirles, si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo, pasa a decirle, Gálatas insensatos, faltos de inteligencia, que no usan su capacidad mental para entender y abrazar esta verdad del Evangelio, que el hombre no es salvo por obedecer la ley, sino únicamente por la fe puesta en Jesús. Si tan solo usaran su capacidad mental, terminarían concluyendo que ciertamente la salvación es únicamente por la fe puesta en Jesús. Porque si no es así, por demás vino Jesús a morir. Todo el show que hizo Jesús fue por demás. ¿Te das cuenta? Pero Jesús fue precisamente a lo que vino a este mundo. Dejó su trono de gloria, dejó su gloria y se encarnó en el cuerpo de Jesús. ¿Para qué? Para habitar entre nosotros, para buscar y salvar lo que se había perdido. Para después, hermanos, otorgarnos su justicia perfecta. Y por eso Pablo concluye en Romanos capítulo 5, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesús. O sea, Jesús, o mejor dicho, Dios en su tribunal, ya no te ve como culpable aunque eres culpable. La única razón por la cual ya no te ve como culpable es porque alguien pagó por tus pecados. O sea, ya tu cuenta de deudas quedó en cero. Imagínate que tú tienes una cuenta en el banco y no vamos a decir que yo, mejor alguien rico. Dice, yo voy a saldar tu cuenta y la deja en ceros. Y estás en ceros, ¿verdad? Tú lo puedes decir, yo todavía debo. No, porque ya te la saldaron, está en cero. Pero Dios fue más allá que eso. O sea, no te dejó la cuenta en cero. Todavía la aumentó más para los pecados futuros. O sea, Jesús pagó por los pecados pasados, presentes y futuros. Y Dios en su omnisciencia sabía cuáles pecados. Al estar ahí Jesús, aquí te va el castigo de los pecados de César. ¡Pah! Todavía ni nace, pero yo sé cada pecado que él va a cometer. ¡Pah! 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 Cada uno de ellos. Justificados pues por la fe, yo tengo paz ahora con ese Dios. Ya la ira de Dios no está sobre mí ni sobre ninguno de aquellos que han puesto su confianza en ese sacrificio de Jesús. Así que, hermanos, Jesús no vino a morir para hacer posible la salvación, para que todos aquellos que al vivir, al guardar la ley de Dios, puedan ser salvos. Jesús vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. Él vino a rescatarnos. ¿Te das cuenta? Vamos a orar.